Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Dientes. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos la visita de una gran personalidad en la odontología. Es una personalidad que se mueve en el mundo internacional y hoy tenemos el privilegio de tenerla en México. Y vamos a hablar de un tema que sé que les va a ayudar mucho porque es un tema que la mayoría de los doctores no saben manejar o no saben abordar. Hoy me encuentro con la doctora Rocío Lazo. Bienvenida, doctora. Gracias, René, que un gusto. Muchas gracias por tenerla aquí, por darse la oportunidad de haber venido a nuestro podcast. Y hoy vamos a estar platicando del tema que es hipomineralización incisivo molar. Pero antes de entrar en detalle, de entrar en materia, doctora, por favor me gustaría que nos platicara un poquito de usted, de su currículum, de dónde trabaja, de dónde viene. Perfecto, te voy a contar un poco de mi parte profesional. Soy de Perú, estudié lo que es pregrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también el posgrado de odontopediatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y luego estuve en la universidad como docente durante 9 años. Ok. Luego fui a trabajar a San Francisco, a la Universidad de California, San Francisco, un proyecto de investigación acerca del xilitol. Estuve viviendo en San Francisco durante 2 años y medio y luego regresé a Perú y nuevamente a la universidad, pero estuve ya más en lo que es la Universidad Científica del Sur, trabajando con todo lo que es el programa del posgrado. La verdad que cuando estuve en San Francisco, en UCSF, en la Universidad de California, me interesé muchísimo por una parte de la odontología, que es la odontología mínimamente invasiva, pero buscando nuevas opciones, René, no solamente trabajando con lo que ya se venía trabajando en mínimamente invasiva, que tenía lamentablemente no una alta tasa de éxito. Hay veces funcionaba, hay veces no, y el problema de esta odontología mínimamente invasiva, que se basaba mucho en lo que es los años 80, no tuvo el impacto que uno esperaba. Entonces, durante mis 2 años y medio en San Francisco me dediqué mucho a investigar. Y ahí es cuando comienzo a hablar sobre los materiales bioactivos, ¿no? Okay. Entonces, dentro de mi trayectoria profesional, hablo de la odontología mínimamente invasiva, pero enfocada en el uso de materiales bioactivos, que te van a dar obviamente un resultado 100% de éxito en tus tratamientos. Y que no solamente es para odontopediatría, porque soy odontopediatra, ¿no? Pero la odontología mínimamente invasiva es para odontopediatría, el paciente adulto, gerontología. Dicto muchas conferencias, ¿no? No solamente para las sociedades de odontopediatría, sino también ahora para gerontología. Otras especialidades. Exactamente, Okay. porque la odontología mínimamente invasiva es para todos. Su Luego, posgrado, perdón, lo hizo también en Perú. el posgrado lo hice en la de odontopediatría, lo hice en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sí, y luego ya es cuando después de estar 9 años de docente, yo empecé muy joven, la verdad, porque siempre me preguntan, pero tantos años, ¿no? Se ve muy joven Sí, para sí, la sí, trayectoria sí. que me está platicando, Sí, pero la verdad es que terminé lo que es la parte de odontología a los 22 años e inmediatamente hice el posgrado en odontopediatría y a los 24 ya era odontopediatra. Me incliné desde un inicio en todo lo que es la parte de la investigación, por eso es que voy a UCSF. También trabajé con el grupo de investigación del doctor Peter Milgrom de la Universidad de Washington, Seattle, y me interesé mucho en todo lo que es la parte del xilitol, y luego el doctor Milgrom me invitó a participar en lo que era el proyecto de introducir el fluoruro de amino de plata en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea, Entonces, puede decirse que fue de las pioneras en empezar a introducir. Sí, en Estados Unidos sí, el fluoruro de amino de plata. En América ya está, o sea, en Latinoamérica estaba ya introducido, pero en Estados Unidos no. Recién en el 2014 la FDA acepta el ingreso del fluoruro de amino de plata en los Estados Unidos como excelente agente desensibilizante, ¿no? Como desensibilizante Exacto. primero, no como cariostático. No. Es más, Okay. el trabajo que hicimos, que fue el respaldo para que la FDA diga que es un producto que no era nocivo para el uso en seres humanos, es acerca de la sensibilidad. El trabajo fue pacientes que tenían sensibilidades en cuellos, pacientes adultos, a los cuales se les aplicó el fluoruro de amino de plata y se les evaluó en 24 horas
y se vio que en 24 horas el 100% de nuestro grupo tuvo totalmente éxito, reducción al 100% de lo que es la sensibilidad. Luego se volvió a los más o menos 7 días a controlar a estos pacientes y nos mencionaban que no habían tenido más historia de sensibilidad. Entonces, la verdad que la tasa de éxito fue muy alta. El artículo está ahí, publicado en un Journal Clinic Pediatric Dentistry, así que los que les encantaría leerlo, porque realmente el fluoruro de amino de plata es extraordinario agente sensibilizante. Y también es parte de la odontología mínimamente invasiva, ¿no? Por eso es que mi especialidad es odontología mínimamente invasiva y materiales bioactivos. Sí. Y se puede decir que entonces ese gusto, tanto por la investigación como por la odontología de mínima invasión, nació en San Francisco. Nació antes, la verdad. Nació desde que yo estaba en el posgrado en odontopediatría, porque me invita el doctor Jorge Luis Castillo a formar parte de todo este programa con el doctor Peter Milgram. O sea que yo realmente esto lo vengo trabajando desde que tengo 24 años, o sea, años trabajando acerca. Sí, trabajando entonces sí es la muchísimo. experta. Bueno, para los doctores, estudiantes o estudiantes de posgrado que nos están escuchando, ¿podría darnos una pequeña idea o más profunda de qué es la hipomineralización incisivo molar? La hipomineralización molar incisivo es el actual dolor de cabeza de la odontología. Es así de simple. ¿Y por qué es el actual dolor de cabeza de la odontología? Porque nos van a llegar pacientes con opacidades, blanco, amarillo, marrón, en el sector anterior, en los incisivos. Y claro, son pacientes en los cuales no entienden por qué esa pieza ha erupcionado con esas características. Entonces, muchas veces son pacientes niños, que hoy tenemos el tema del bullying, no quieren sonreír, el autoestima, los padres llegan muy preocupados buscando una solución. Porque se afecta en el comportamiento del niño. Exactamente, eso, afecta muchísimo en la parte social, no quieren sonreír, el bullying que generalmente están sometidos estos niños. Entonces los padres piden, ¿no? Por favor, ¿qué podemos hacer para resolver esas opacidades que en el sector anterior? Pero también la hipomineralización molar incisivo, como su nombre lo dice, no solo el problema está en los incisivos, también está en las molares, que no se ven obviamente, pero las molares sufren muchísimo porque este esmalte hipomineralizado es un esmalte con déficit de minerales. Tiene un 20 a 25% menos de minerales de lo que tiene un esmalte maduro, exacto, sano. Y entonces esto hace que cuando lo veas clínicamente lo vas a ver muy poroso. Es quebradizo, tú hoy día lo diagnosticas, citas al paciente al mes y quizás ya tiene fractura del esmalte, porque te digo que es muy, muy quebradizo porque tiene pocos minerales, poroso. Y otro problema es que como es muy poroso, la placa bacteriana se adhiere rápidamente a la superficie de estos dientes y claro, vamos a tener un segundo problema que es la caries dental. Y si tú le dices a estos pacientes que se cepillen bien los dientes, es imposible porque sufren de hipersensibilidad. Entonces no se van a poder cepillar bien los dientes y por consecuencia de eso vamos a tener dos problemas: hipomineralización y caries en una misma pieza, ¿no? Ese es el gran problema. Y también el otro problema es trabajar con qué material restaurador. Pensamos siempre como ese esmalte, darlo más estético y trabajamos con resinas, pero las resinas en la hipomineralización molar incisivo no tienen una buena adhesión. Entonces, por la calidad del esmalte. Sí, es por la calidad del esmalte. No solamente es por el tema de menos minerales, es porque este esmalte tiene mucha cantidad de proteínas. ¿No? Si nosotros comparamos un esmalte maduro, un esmalte hipomineralizado y dentina, vamos a ver que el esmalte maduro tiene de 95 a 98% de minerales, el de hipomineralización tiene 25% menos. Si hacemos una operación matemática de 95 menos 25, lo que vamos a tener es 70%, que es lo mismo que tiene de minerales la dentina. Es decir, el esmalte hipomineralizado tiene más características de dentina
que de esmalte. Propiamente. Y recuerda que en la dentina tienes más proteínas. En el esmalte solamente tienes un 2% de proteínas, que son las amelogeninas, pero en la dentina tienes el colágeno tipo 1, tienes la alfa-1 antitripsina. Entonces, esas mismas proteínas que están presentes en la dentina también están presentes en el esmalte. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo pretendo trabajarlo como que fuera un esmalte sano y voy con los pasos habituales de colocar una restauración con resina, ácido ortofosfórico, ¿no? 15 segundos, lavo, seco, quiero colocar el adhesivo, fotopolimerizo y luego la resina, voy a tener fracaso total en el tratamiento. ¿Y por qué? Porque cuando tú grabas con ácido ortofosfórico o con cualquier ácido grabador sobre un esmalte hipomineralizado con gran cantidad de proteínas, el patrón de grabado que vas a conseguir es un tipo 3. ¿Qué significa ser patrón de grabado tipo 3? Que en lugar de abrir los poros para que ingrese lo que es el adhesivo, se cierran. Okay. Y entonces, como no entra el adhesivo, se te caen las resinas. Y ese es uno de los errores más comunes. Exactamente. Y es una de las maneras más frecuentes que los dentistas abordan estos padecimientos. Sí, porque el paciente siempre está regresando porque se le cae la restauración. Hay veces que ocurre que te estás despidiendo del paciente y el paciente te entrega el pedazo de la resina. Todavía sin haber sido del consultorio. Totalmente. Entonces te puedes imaginar para un odontólogo que te pase eso y qué puede estar pensando el padre, a qué odontólogo que se le cae la restauración. Piensa que es el error del operador cuando realmente es la calidad del esmalte que tiene, no hubo adhesión, pero también fue, por así decirlo, culpa del odontólogo porque lo abordó no de la manera correcta. Y tampoco avisó al padre que no estaba trabajando sobre un esmalte con caries, sino un esmalte con hipomineralización molar incisivo, que entienda, porque es importante los padres que entiendan que la hipomineralización molar incisivo requiere controles, requiere un tratamiento especial estos pacientes, una dieta especial, buena higiene, buena calidad de saliva para poder tener, obviamente, controlado a estos pacientes. ¿Cuáles serían los signos y síntomas así más evidentes para detectar esto es hipomineralización incisivo molar? O sea, estoy seguro que esto es. Primero, hay veces puedes tú confundirlo con una lesión de caries mancha blanca, lo puedes confundir con una fluorosis. Aquí en México hay gran prevalencia de fluorosis. ¿Cómo puedes ver clínicamente y no confundirlo? Porque si tú, por ejemplo, coges un lápiz, puedes demarcar perfectamente la opacidad. Okay. La dibujas. O sea, si coges un lápiz y quieres dibujar la opacidad en el esmalte, lo puedes dibujar. Está muy bien demarcado. Exactamente. No son bandas difusas, como es el caso de la fluorosis, ¿no? Aquí está muy, muy, muy marcado, ¿no? La opacidad, son opacidades que van de blanco, blanco, amarillo, cremoso, hasta amarillo, marrón, que son las más severas. ¿Pueden llegar a ser marrón también? Sí, hasta marrón, que son los casos severos, ¿no? Zonas que afecta principalmente, bueno, su nombre nos lo indica, pero ese es un signo... A ver, el nombre, porque en el 2001 la doctora Wirgem, ¿no?, da la primera definición de este problema y dice, es un defecto cualitativo del esmalte de etiología desconocida, ¿no? Y el 2003, lo que es la europea de odontopediatría, le da el nombre de hipomineralización molar incisivo, porque vio que frecuentemente se presentaba más en molares y en incisivos, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta que es en cualquier pieza dentaria. Puede ser en caninos, en premolares. O sea, no tiene que ser exclusivamente de incisivo y molar. Ese es el nombre de la enfermedad. Pero pasa en todo. Además que no solo en piezas permanentes, porque toda esta definición es para piezas permanentes. También se está presentando muchísimo hoy en piezas deciduas. Es menos el porcentaje, menos la prevalencia en la dentición decidua, pero también estamos teniendo gran problemas de pacientes con hiposmineralización de segundas molares deciduas, de incisivos deciduos. Entonces, ya esto es generalizado. ¿Y está relacionado en los pacientes que tuvieron hipomineralización molar incisivo en dientes deciduos? ¿Van a tenerlo también en sus dientes permanentes o no está relacionado? No está relacionado. Se ha tratado de hacer muchos estudios buscando que si había la hipomineralización en la segunda molar decidua, ya era
el predictor para que la primera permanente, y al final no es así, y en nuestra práctica lo vamos a ver clínica. Muchos casos que tenemos en las segundas, y estamos muy atentos que en la primera molar permanente, cuando erupcione, abordar inmediatamente el tratamiento y la pieza sale completamente sana. Es realmente, como dice la doctora Wirgem, etiología desconocida. O sea, no hay una forma de prevenirlo. No se puede prevenir. El que te dice que hace prevención en hipomineralización molar, que hace prevención de la hipomineralización molar incisivo, nos está engañando, porque que nos cuente cuál es la etiología, porque todos estamos esperando en el mundo saber la etiología, y solo se puede prevenir algo que sabemos la etiología. Hay prevención de caries porque sabemos la etiología, claro. El alto consumo de azúcar, la placa bacteriana y bueno, y otros factores más, exactamente. Todo, sí. Pero sabemos las causas. Pero en el caso de la hipomineralización molar incisivo, no sabemos la etiología, no se puede hacer prevención de la hipomineralización molar incisivo. Lo que puedes hacer es prevenir caries en hipomineralización molar incisivo, que es totalmente diferente. Claro, porque hablamos a lo mismo. Sí sabemos la etiología de la caries. Exacto. Y sabes que un paciente con hipomineralización molar incisivo va a tener más tendencia, riesgo. Entonces le tienes que dar todavía mayores indicaciones de cuidado en este tipo de dientes, pero no es que vayas a prevenir la hipomineralización incisivo molar. No, es imposible. Ok, ¿y a quiénes afectaría principalmente? ¿Más a niños o adultos? Acuérdate que esta patología se desarrolla cuando se está formando el diente. Entonces, claro, los odontopediatras somos los primeros que observamos porque somos los que tenemos el primer contacto con el paciente niño, pero te vas a dar cuenta que hay muchos adultos que hoy los ves con opacidades en los dientes, en los incisivos, estas opacidades blancas, porque las otras... Luego estos pacientes, como te decía, el esmalte es tan frágil que son los que tienen tratamientos de endodoncia, tienen coronas, tienen ocarillas, que al inicio el odontólogo no las identificó, no pudo realmente dar el diagnóstico y las trabajó como que fuera una caries. Una caries, una lesión cariosa, sí. Sí, y ¿sabes cuál es lo peor de todo esto, René? Que si tú no haces odontología mínimamente invasiva en estos esmaltes hipomineralizados y coges una pieza de alta con fresa, vas a desmoronar el esmalte, porque la microdureza que tiene el esmalte hipomineralizado es una microdureza de 69 NUPS y una fresa de diamante tiene una microdureza de 7000 NUPS. O sea, lo va a deshacer, claro, lo va a destrozar. Por eso, si es que alguien no reconoce la hipomineralización y dice, yo voy a trabajarlo como convencional, coges la fresa y mejor llama al endodoncista porque definitivamente ya llegas a un tratamiento. Totalmente, totalmente. Sí. Ok, y entonces ya hablamos que el abordaje para este tipo de lesiones es difícil, pero ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta el odontólogo al tratar hipomineralización incisivo molar? El primer reto es que el conocimiento es el poder. Ese es el primer reto, que tiene que prepararse y conocer qué sucede histológicamente en una hipomineralización molar incisivo. Cuando conozca las características histológicas, va a entender qué tratamiento es el adecuado. Mira, ahora te he comentado la microdureza. Si no sabes la microdureza, vas a coger la pieza de alta. Pero si tienes el conocimiento de la microdureza, sabes que la mejor opción en hipomineralización molar incisivo es la odontología mínimamente invasiva. Siguiente punto. Si tú sigues en tu zona confort, como cuando yo doy muchas conferencias, les digo, ¿por qué siguen muchos de los odontólogos en la zona confort de seguir trabajando con materiales de los 80 que no funcionan? Entonces, el mayor error... ¿Qué tipo de materiales serían estos, los que siguen utilizando estos doctores? Por ejemplo, piensan que el barniz de flúor funciona en hipomineralización molar incisivo. Y no. O sea, buscan una remineralización cuando no va a haber forma de remineralizar. Nunca va a poderle aportar minerales el barniz de flúor. Es imposible. Y todos los que han tenido casos de hipomineralización molar incisivo y han pretendido aplicar todas las semanas barniz de flúor con este protocolo de una vez por semana, 4 semanas, luego lo cito al mes, le vuelvo a aplicar, puedes estar trabajando un año entero. Y no va a cambiar la opacidad. Exactamente, ¿no? Todos dicen, pero claro, el flúor, el barniz de flúor es el gold estándar de la odontología. Sí, pero no para hipomineralización molar incisivo, porque recordemos, el flúor necesita los iones calcio y fosfato para formar fluorapatita. Si no hay iones calcio y fosfato, no va a poder el flúor formar fluorapatita. ¿Y qué tenemos en la hipomineralización?
un esmalte con déficit de minerales. Claro. Por eso es que no va a funcionar. Te puede funcionar el barniz, como te decía, para prevenir caries, pero no para darle minerales a este esmalte hipomineralizado. Entonces, el mayor error es, y el mayor reto, como me decías, es que te prepares para saber qué materiales, salir de tu zona confort. Ah, no, es que a mí siempre me funcionó el barniz de flúor. Pues te funcionó para caries, pero no te va a funcionar para hipomineralización molar incisivo porque son dos situaciones totalmente distintas. Entonces hay que saber identificar cuáles son los materiales que se debe trabajar para hipomineralización molar incisivo. Y aquí los materiales que están evolucionando en la odontología y que funcionan en la hipomineralización molar incisivo son los materiales bioactivos. Muy bien, vamos a entrar ahorita más en detalle para que me platique más de esos materiales bioactivos, pero recapitulando entonces los principales retos sería que el dentista, el operador, se capacite más al respecto, o sea, adquiera más conocimientos para que sepa detectar exactamente que está tratando una lesión por mineralización incisivo molar y no caiga en estos errores tan frecuentes y que trate de hacer tratamientos que al final no va a lograr hacer nada. Otra de las cosas que me mencionó al principio que me pareció interesante es que los niños sufren bullying, sufren acoso por esto, pero ¿cómo repercute realmente en estos niños si no llegan a tratarse este tipo de enfermedades? Vas a tener niños que no quieren sonreír. Te voy a comentar, yo tuve un caso de una paciente que además, ¿qué pasa? La pieza está empezando a erupcionar y tú ya vas dándote cuenta que sale con esta opacidad amarillo-marrón. Y tenía una paciente que el propio padre le hacía el bullying a su hija, porque le decía, es que tú no te cepillas bien los dientes, por eso es que los dientes los tienes marrón. La culpaba a ella de tener esas manchas. Exactamente. Entonces, al final, la niña era, papi, pero que me he cepillado los dientes. No, no te los has cepillado, no me engañes. Lo veo ahí, veo que está como manchados. que sucio, ¿no? Y no, es la textura del esmalte, la porosidad que hace como que tuviera placa y que la niña no se ha cepillado los dientes. Entonces la niña sufría tratando de decirle a su papá que era verdad que se cepillaba los dientes, ¿no? Y bueno, después tuve otro caso de otra paciente muy chiquitita que no podía comer helados, no podía tomar helados. Y su papá le decía, ¿pero por qué no te gustan los helados? Y no le gustaban muchas de las comidas. Comía, ciertas, por ejemplo, puré de papas, algo suave, cosas blandas. Atemperadas. Y todos eran el punto. Generalmente en las reuniones familiares entre los tíos y los primos le decían, es que ella no le gusta comer. Ella es chiquiona, no le gusta comer nada. No le gusta comer nada, ¿no? Y claro, lo que tenía en las molares la pobre niña era hipomineralización, molar incisivo, hipersensibilidad. Claro, la niña un dolor. Ella no era nada de helados. Y cuando llega a la consulta y diagnosticamos y le comentó a la mamá se sentía tan mal y culpable porque me decía tantas veces que a la pobre le he dicho qué mal que comes y que, ¿no? Y luego del tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento es muy simple. Hay veces estamos pensando cómo será el tratamiento de controlar la hipersensibilidad en estos casos y es muy sencillo, solo que hay que saber qué materiales son los que funcionan. Así que con este caso apliqué lo que es las pastas de nanohidroxiapatita, que es unas pastas bioactivas, y lo combiné con nitrato de potasio al 6% y le aplicas a la pieza dentaria y después de 15 minutos te puedes atrever a lavar, secar, toman agua con hielo y no hay sensibilidad. Lo haces todo eso durante una semana y vas a controlar perfectamente la hipersensibilidad. La niña cambió. Después de esa primera aplicación, yo le dije, quiero por favor que vayas por un helado, porque para mí eso es un reto. Y su vida cambió. No, me escribe y me dice, es que, Rocío, qué delicia que pueden ser los helados. Y yo, dentro que es mi postre favorito, decía, pero pobre esta niña que no tomaba helados, ¿no? Pero bueno, es así. No, y es algo muy delicado y me imagino que hay muchos niños que están en esta situación y los padres que, bueno, en su ignorancia, sin saber, como dices, los acusan a ellos de que es su culpa o de que su comportamiento no está bien, o sea, no te gusta comer esto o no te lavas bien los dientes. Exacto. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál sería la prevalencia actualmente en el mundo de esta enfermedad?
La última el último estudio que fue grande salió que la prevalencia en el mundo un promedio de 17%, pero hay países que tienen más. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en España y la prevalencia de España es 21.1%. Es más alto. Es muchísimo más alto. Alemania, 28%. Hay un estudio, ¿no? Publicado en el 2021 que se vio en niños de 12 años. Y el 28.8% de los niños en Alemania ya están diagnosticados. ¿Cuántos no habrán no diagnosticados? Pero tienes ya 28% diagnosticados. Y en Reino Unido, que es otra ciudad donde trabajo mucho dictando conferencias, hay una ciudad que se llama Leeds. Y el 40% de los niños han sido diagnosticados con hipomineralización molar incisiva. 40%, Sí, o sea, 40%. casi la mitad de los niños. ¿Hay alguna correlación dependiendo de la región de por qué sea más alta la prevalencia en esas zonas o no? Mira, ¿O seguimos en la misma de no conocer? Seguimos en la misma porque, mira, había una teoría que decían que el problema era la vitamina D. Entonces, claro, los países europeos, como tienen un invierno muy fuerte, hay algunos que no tienen ni sol, estamos hablando, Carecen por de ejemplo, vitamina Finlandia, D, sí. carecen de vitamina D, entonces decía, no, la razón es que en Europa, porque claro, los primeros casos se reportan en Europa, y dicen, claro, el problema es que tenemos déficit de vitamina D, pero se ve que también, por ejemplo, en países muy caribeños o países como República Dominicana, tienen alta prevalencia de hipomineralización molar ahí sí incisivo. tienen vitamina D porque tienen sol todo el año. Tienen sol, vitamina D, tienen todo, pero la verdad es que no se O sea, sabe. no hay una correlación realmente hay, que no lo hay, sepamos. no hay. Ok. Bueno, sabiendo entonces que hay esta prevalencia tan alta a nivel mundial y con regiones que obvio es más alto unas que otras, entonces, ¿qué productos son los que podríamos nosotros manejar o utilizar para tratar la hipomineralización molar incisivo? Bueno, primero, como decía, el tratamiento odontología mínimamente invasiva. Nos olvidamos de la odontología tradicional. Retírenla. No fresa no para nada. fresa Ya vimos para lo que nada. puede impactar usar una fresa en estos casos. Exactamente. Luego vas a tener un segundo problema cuando empieces a tratar estos casos, que el paciente va a tener mucha sensibilidad. Tú colocas el espejo y el paciente no va a resistir. Entonces, en estos pacientes lo más importante es darle calidad de vida, que es controlar la hipersensibilidad. Entonces, vamos a tener dentro de los materiales bioactivos una gama extensa de materiales bioactivos. Hay una familia de materiales bioactivos que es la nanohidroxiapatita, ¿no? Que es iones calcio y fosfatos sintéticos que se manejan dentro de pastas. Son como que fueran pastas dentales. Y aquí es un poco para contarte la historia de la nanohidroxiapatita, que es este material bioactivo que funciona perfectamente para controlar la hipersensibilidad cuando lo combinas con el nitrato de potasio. Estas pastas tienen la historia de que quien realmente desarrolla este producto es la NASA. Ok. ¿No? La NASA se dio cuenta a finales de los años 60, 70, que los astronautas cada vez que tenían una expedición, cuando regresaban, la microgravedad hacía que pierdan 1% de la masa ósea y el esmalte completamente desmineralizado. Solamente por estar en el espacio Cada perdían... mes perdían. La microgravedad hace que tú pierdas lo que es minerales. De alguna forma mueve la composición ¿Sí? de los minerales. Para que se desmineralice. Wow. Exactamente. Entonces, la NASA crea la hidroxiapatita sintética, la nanohidroxiapatita sintética para, primero, prevenir que se desmineralice y durante las expediciones trabajen y se coloquen, se apliquen la nanohidroxiapatita para prevenir la sensibilidad, prevenir la desmineralización, prevenir todo, ¿no? Y así es como se desarrolla. Y en los años 80, una compañía japonesa, Sangi, le compra la patente a la NASA y es quien empieza a desarrollar las primeras pastas de nanohidroxiapatita. Así que hoy en el mercado tenemos a esta compañía Sangi que es... Un producto desarrollado por la NASA, tal cual, utilizándolo en la odontología. En la odontología, que son las pastas de nanohidroxiapatita. Es un material bioactivo extraordinario que no solo te controla la sensibilidad, sino también biomineraliza el esmalte. ¿Qué significa esto? Como es de nanotecnología, tiene un poder de penetrar
entre los espacios prismáticos, encontrarse con las proteínas amelogeninas, que a pesar que sean un 2%, estas son las responsables de cristalizar los iones calcio y fosfato y formar cristales de hidroxiapatita. Y trabajan no en la zona superficial como el barniz de flúor, trabajan en el cuerpo de la lesión. Okay. Por eso es que tú puedes conseguir darle minerales al esmalte hipomineralizado. Wow, bastante interesante. Ahora sí que no me hubiera imaginado que tuviéramos esa tecnología a nuestro alcance. Qué bueno es saberlo. Sí, es que los materiales bioactivos han revolucionado totalmente la odontología y por eso es que tenemos que entrar a este cambio, dejar la zona de confort de los materiales ochenteros que veníamos trabajando que no nos daban los resultados. Sabemos que un barniz de flúor tiene limitaciones para resolver una mancha blanca, que es más fácil de darle minerales a una mancha blanca que a un esmalte hipomineralizado. Exacto. Ok, no, pues entonces, qué bueno que sepamos esto para que los odontólogos ya sepan realmente cómo deben de abordar este tipo de lesiones y no exista esta nube de que te llegue el caso y no, pues le voy a poner flúor. Claro, porque le ponen flúor, mira, hay muchos que sugieren flúor para controlar la sensibilidad y se demoran meses controlando sin tener ningún resultado. Y hoy con pastas de nanohidroxiapatita combinadas con nitrato de potasio, a la semana tienes el éxito en tu paciente. Y te voy a contar algo. Mira, estuve en agosto dictando una conferencia para la Sociedad de Odontopediatría de Panamá. Ok. ¿No? Teníamos en la conferencia 200 participantes, 200 odontólogos pediatras en la conferencia, y una odontóloga, cuando estaba hablando de cómo se controla la sensibilidad, me dice, Rocío, yo tengo 2 molares con hipomineralización, molar incisivo, y he probado todo para controlar la hipersensibilidad y hasta ahora no he logrado controlar. Y las amigas decían, sí, es verdad, es más, el aire acondicionado que está dentro del ascensor lo siente, o sea, y tiene que ir por las escaleras porque no puede tomar el ascensor. Entonces, te puedes imaginar, me retó en plena conferencia. Fue muy, muy, muy lindo porque me dice, Rocío, ¿tú tienes estos productos aquí? Sí, sí los tengo. ¿Tú crees que podamos trabajar conmigo a ver qué pasa? Y le dije, claro que sí. Entonces, en público... Reto aceptado porque estaba segura de que iba a funcionar, ¿no? Okay. Entonces, cuando uno está seguro de que funcionan estos productos, pues lo haces. Así que combinamos la pasta de nanohidroxiapatita en proporciones iguales con el nitrato de potasio al 6% y le apliqué la pasta, bueno, ella se la aplicó con el dedo, así, y esperamos 15 minutos. Después de los 15 minutos... un vaso con hielo que jamás yo hubiera tolerado. Se hubiera atrevido a probarlo, ¿no? Exacto, le dijimos, vamos, que tú te atreves. Y toda asustada, empezó a hacer, como se decían sus amigas, estás haciendo buches, porque para ver, decía, sí, me ha controlado. Estaba impactada de que podía tener hielo en la boca. Sí, estaba impactadísima, feliz. Luego al mes me escribió y me dice, es que Rocío, ya no tengo sensibilidad. O sea, la vida ha cambiado, ¿no? No, sí. Así que la verdad es simplemente el conocimiento, como digo, es el poder. Si tú sabes qué materiales hay hoy en el mercado y cómo es el mecanismo de acción y qué está pasando histológicamente en la hipomineralización molar incisivo, vas a resolverlo. Me encanta. Entonces, bajo esto que acaba de decir, que el conocimiento es poder, podríamos decir que cualquier especialidad podría tratar la hipomineralización incisivo molar. Claro. Inclusive un dentista general podría tratarlo. Totalmente, porque es odontología mínimamente invasiva. Es una odontología muy sencilla porque es todo a través de la mínima intervención, uso de pastas, combinación de pastas. Por ejemplo, en el tema de solucionar la parte estética, las opacidades, estas amarillo, marrón, lo ideal en estos casos es hacer que la nanohidroxiapatita penetre lo más profundo del cuerpo de la lesión. Entonces yo sugiero siempre un protocolo de hacer primero una microabrasión para de esa manera preparar el esmalte para que ingrese la nanohidroxiapatita. Ganar un poco de micras, a lo mejor de profundidad. Sí, para que pueda ingresar, penetrar. Y además lo bueno de la nanohidroxiapatita que ella se aloja a lo más profundo, a la base de la lesión. Ahí es cuando se encuentra con las amelogeninas. Las amelogeninas cristalizan, que esto es la biomineralización, que es muy distinto a la remineralización. Okay. La remineralización es lo que hace el flúor, intercambio de iones calcio, fosfato y flúor remineraliza. Pero la biomineralización es el contacto de un ion
con una matriz orgánica, por eso que es bio. Lo mismo que pasó cuando se desarrolló el esmalte, la dentina, el hueso. Estos que son tejidos altamente mineralizados requirieron una matriz orgánica para poder formar los minerales. A esto se llama biomineralización. Por eso los materiales bioactivos no remineralizan, sino que más bien biomineralizan. Van a estar esta matriz orgánica para poder generar los minerales. Así que es otro mecanismo y funciona muy bien. Otro mecanismo y otra tecnología la que hay que emplear para poder hacer esto. Exacto. Entonces, claro, luego de trabajar la microabrasión y biomineralización con pastas de nanohidroxiapatita, recomiendo trabajarlo 4 sesiones, una vez por semana. Ya el cuerpo de la lesión es menos profundo. Entonces puedes usar Icon, las resinas por... Resinas infiltrantes. Okay. Exacto, porque ¿cuál es el detalle con las resinas infiltrantes? Tú tienes que tener 2 consideraciones. Que si es muy profunda la lesión, el Icon no va a llegar. No alcanza a llegar. Entonces tienes que hacer que la lesión sea menos profunda. Y con la nanohidroxiapatita haces que sea menos profunda. Y otro segundo punto que tienes que tener en cuenta cuando aplicas o cuando vas a trabajar con el Icon es que el Icon tiene 3 jeringas y una de ellas es el Icon H, que es ácido clorhídrico. Y recuerdas que te comenté, René, que el problema es que este esmalte tiene muchas proteínas y cuando tú trabajas con un grabado, ya sea ácido ortofosfórico, ácido clorhídrico, si no has removido antes las proteínas, tu patrón de grabado va a ser tipo 3 y va a haber un cierre. Si cierras las porosidades, ¿cómo ingresa el Icon? Claro, no va a penetrar el Icon. No va a infiltrarse. Exactamente. Entonces, lo primero que vas a hacer es el día que haces la aplicación del Icon, haces una pequeña microabrasión de 40 segundos, lavas secas, colocas un desproteinizante, que se está trabajando mucho con lo que son la papaína. Esta enzima papaína va a ayudar a desproteinizar, la aplicas 1 minuto, frotas este gel con papaína, que se trabaja mucho también para remover caries, como es el caso del Brix 3000, ¿no? Y lo vas a frotar 1 minuto, limpias, secas y ya haces todos tus pasos del Icon como dice el fabricante. No tienes Pero ya preparaste el esmalte previamente, entonces ya vas a tener mejores resultados. Sí, mejores resultados. No, pues muchísima información ha sido, doctora. Realmente creo que a todos nuestros oyentes les va a ayudar mucho a aclarar un poquito más las dudas y esas lagunas que tenían respecto a cómo podríamos tratar este tipo de lesiones. Ya para terminar, me gustaría que le diera alguna recomendación a aquellos dentistas pues que están empezando o que tienen algún tipo de paciente con estas lesiones y que no han sabido cómo tratarlos. ¿Qué recomendaciones les podría dar? Bueno, primer punto, en lo que es la facultad, la universidad, no nos han enseñado a manejar lo que es la hipomineralización molar incisivo ni la odontología mínimamente invasiva. Así que va a ser un reto para todo el que quiera empezar a trabajar en los casos de hipomineralización molar incisivo, entrar a el mundo de la mínimamente invasiva, pero como les digo, la mínimamente invasiva actual, con materiales bioactivos. Entonces, tienen el reto de prepararse, de leer, de buscar información. Busquen mucha información sobre la nanohidroxiapatita, que va a ayudar en todo lo que es la hipomineralización molar incisivo. También otros materiales bioactivos, como son materiales restauradores con estroncio, que el ion estroncio es el rockstar también de la bioactividad. Lo vamos a encontrar en muchos ionómeros que dicen soy bioactivo o resinas bioactivas. Dentro de lo que es la línea SDI, los ionómeros de SDI todos tienen estroncio. Equia en GC tiene estroncio. Shofu es una resina que tiene estroncio. En Dentsply-Sirona SDR Flow también tiene estroncio. Son ya materiales de nueva generación. Ionómeros que tengan esta molécula. Exacto. Para la hipomineralización molar incisivo yo recomiendo más ionómeros. ¿Por qué? Porque hay veces el aislamiento en un esmalte tan frágil, colocas el clamp y puedes fracturar las paredes. Claro. Entonces, la resina siempre tiene el problema de que es muy sensible a la humedad. En cambio, el ionómero no. Prefiero que en una hipomineralización molar incisivo el material de elección sea un ionómero. Además, vas a tener una buena adhesión, porque estos ionómeros tienen el estroncio que le va a dar minerales a este esmalte hipomineralizado. Además, hay un punto importante, que el flúor necesitaba los iones calcio y fosfato para poder formar la fluorapatita, pero ahora estos ionómeros con estroncio, el flúor se une al estroncio y ya no importa que el esmalte no tenga
minerales, porque él ya unido con el estroncio forma la estroncio-fluorapatita, así que vas a tener con estos materiales dos situaciones, biomineralización y también remineralización. Así que tienen que empezar a leer acerca de estos materiales y van a ver que van a tener mucho éxito en el tratamiento de la hipominización molar incisivo. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias por haberse dado la oportunidad de estar aquí con nosotros. Fue muy enriquecedor, realmente es mucha información. Sé que a todos les va a ser muy útil y como ya ella lo dijo, el conocimiento es poder. Entonces hay que ponernos a leer más al respecto. Ya vimos que es una enfermedad sobre todavía hay muchas cosas que necesitamos conocer. Sí. Y lo que mencionó que es muy importante, salir de la zona de confort, animarse a probar nuevos materiales, leer sobre nuevos materiales. Ya vimos que inclusive hay a nuestro alcance materiales desarrollados por la NASA. Entonces, ahí están. Solamente hay que salir y hay que buscarlos. Excelente. Le agradezco muchísimo que haya venido, doctora. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y los esperamos en la próxima edición, en el próximo capítulo de Entre Dientes. Hasta la próxima. Un gusto, adiós.